Un saludo especial en esta hora para todos aquellos que están atentos a la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro a los Hebreos y comenzamos el capítulo número 4. Así es que vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor y aprender de ella. Dice así la palabra de Dios. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amado Dios, que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, vaya hasta lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras emociones, Señor, y que podamos colocarnos, Señor, en línea con tu palabra, nuestra vida con tu palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Hebreos continúa con la advertencia que el autor comenzó en el capítulo 3, en el verso 7, a los judíos que conocían el Evangelio, que estaban informados, pero que eran insensibles. Estos judíos pues habían renunciado al judaísmo, conocían la verdad básica del Evangelio, pero aún no confiaban en Cristo. Y esta misma advertencia es válida hoy en día para quien dude de entregar su vida al Señor Jesucristo. Y aquí nos da nuevamente un resumen que podríamos decirlo de esta manera. No endurezcáis vuestros corazones como lo hizo Israel en el desierto. Recordemos que los israelitas habían salido de Egipto, pero ellos con frecuencia deseaban nuevamente regresar allí a Egipto. No confiaban plenamente en el Señor, aunque ellos habían experimentado allí en Egipto una vida de esclavitud, una vida de opresión, una vida totalmente desilusionadora. Pero aún así a algunos les parecía que era una vida atractiva. Y por tanto ellos no hicieron una decisión firme para creer en el Señor, por lo cual no se les permitió entrar en la tierra prometida ni en el reposo de Dios. Así sucede hoy en día con muchas personas que se acercan a Jesucristo, pero no creen en la obra de Él, no han entregado sus vidas, no lo han hecho a Él el Señor de sus vidas. Y esta incredulidad los priva realmente del reposo del Señor. Y vamos a ver realmente cuál es el significado de ese reposo.
Aquí la palabra reposo nos da una idea básica de detener un trabajo, de dejar de trabajar, de ejecutar cualquier esfuerzo. Y aquí precisamente aplicado al reposo de Dios, pues quiere decir que todos los esfuerzos humanos, todos los esfuerzos propios en lo que a la salvación se refiere han acabado. En otras palabras, que terminan todos los intentos de querer agradar a Dios con nuestras obras carnales y débiles para alcanzar la salvación. Así que el reposo perfecto de Dios es un descanso en la gracia, en esa gracia gratuita que nos ha sido dada. Ahora bien, la palabra reposo también quiere decir libertad. ¿Libertad de qué? Pues de cualquier cosa que nos preocupe, de cualquier cosa que nos perturbe. Hay muchas personas que no pueden tener un descanso emocional ni mental porque se enojan con facilidad. Cualquier cosa, por pequeña que sea, a veces los altera, siempre se encuentran molestos, se encuentran incómodos y se dejan alterar por esos pequeños detalles o molestias. Ahora, reposo no significa que no tengamos esas molestias, significa la libertad de dejarse alterar fácilmente por esas cosas. Así que entrar en el reposo de Dios significa primero estar en paz con Dios. La paz que el Señor Jesucristo da. Significa estar libre de culpa, incluso de sentimientos innecesarios de culpa cuando ya hemos sido perdonados. También libertad de preocuparnos por el pecado, porque el pecado ha sido perdonado. De tal manera que en el reposo de Dios, toda obra legalista termina y se experimenta una paz única y el total perdón de Dios. También reposo puede significar recostarse o estabilizarse, estar seguro. Significa esto que ya no hay más frustración, no hay que estar dando más vueltas en círculo. En el reposo de Dios somos establecidos en Cristo. Ya no tenemos que estar nosotros buscando filosofías, buscando religiones o estilos diferentes de vida. Ya no estaremos fluctuando, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina, con cada idea pasajera o cada moda que aparezca de tiempo en tiempo. De tal manera que en el Señor Jesucristo estamos establecidos, firmes, arraigados, afianzados. O sea, nuestra vida en Cristo es inamovible. Ese es el reposo cristiano. Ahora, este reposo pues requiere permanecer confiado en Cristo, mantener la plena confianza en Él, o sea, descansar en Él, que es lo mismo que mantener nuestra plena confianza en lo que Él hizo y en quién es Él. Así que entrar en el reposo de Dios, pues significa disfrutar la confianza perfecta, esa confianza inamovible de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos ninguna razón para temer. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza absoluta en el poder y en el cuidado de Dios. Reposo también significa apoyo. Esto quiere decir que por el resto de nuestras vidas y por toda la eternidad podemos apoyarnos en Dios. Podemos estar totalmente seguros que Él nunca nos va a dejar, de que Él nunca va a dejar de respaldarnos, que ahora podemos depender totalmente de Él en todo y para todo. Nuestra salud está confiada en Él, nuestra fuerza y todo lo que nosotros necesitamos a diario. Y en esta relación, pues nosotros hemos entregado nuestras vidas a Él.
podemos estar seguros, podemos estar confiados porque Él nos sostiene en su amor perfecto, en su amor eterno. Y eso significa de que ya no estamos vagando de un lado a otro. Sabemos, conocemos en quién hemos creído y podemos permanecer confiados en Él. Ahora, el reposo que se está hablando aquí en estos dos capítulos, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, pues incluye todos estos aspectos o todos estos significados de lo que es reposo. Y ese precisamente es el descanso que es descrito e ilustrado en el reposo de Canaán, que Israel nunca entendió. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y vemos que también a través de la historia, muchas personas han perdido ese reposo de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído por causa de la incredulidad. Y es aquí en estos primeros 13 versículos del capítulo 4 del libro a los Hebreos, donde hay 4 cosas sobre el reposo de Dios. Y vamos a verlas una por una. La primera es la disponibilidad de ese reposo de Dios. La segunda son los elementos del reposo de Dios. La tercera es la naturaleza del reposo. Y la cuarta, la urgencia de ese reposo. Muy bien, en este orden de ideas vamos a comenzar con la primera, la disponibilidad del reposo de Dios. Veamos lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dios prometió descanso al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entró en ese reposo debido a la desobediencia que surgió por causa de la incredulidad. Así que no confiar en Dios es algo de lo que hay que temer. El mismo Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos allí en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículo 28, donde dice así la palabra del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que solamente Dios es el que tiene el poder de entregar una vida al infierno. Si no creen en Él, Él es el único a quien se debe temer. Ahora, para el cristiano, no tiene esa necesidad de temer en el sentido de que se habla aquí. El mismo Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 32, les dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. De tal manera que la única clase de temor, de miedo que un cristiano debe tener es el temor reverente al Señor. Como lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 17, donde dice así, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. De la misma manera, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, 7, dice así, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Así que el cristiano debe dar al Señor ese temor de respeto, de honra, no temor de condenación o temor en el sentido de terror, como como se refiere aquí este texto. Así que estar perdido y enfrentar la separación eterna de Dios, pues debe causar el más de los grandes terrores en la vida de una persona. Sin embargo, vemos que pocos de los perdidos sienten ese temor. Incluso muchos de los que han escuchado el Evangelio, de los que han oído el Evangelio y reconocen que el Evangelio es verdad, tampoco tienen ese temor. Por eso es que aquí el escritor a los Hebreos está haciendo una llamada urgente, una súplica a tener miedo de lo que hacen y de lo que enfrentarán. Y como sigue diciendo aquí el versículo, mientras la promesa permanezca,
Hay oportunidad de obtener la salvación, hay oportunidad de entrar en ese reposo de Dios. Así que Dios todavía tiene la puerta abierta. Cuando Israel se encontraba allí en el desierto, quienes no creyeron, a ellos no se les permitió entrar en la tierra prometida. Así que la promesa de entrar en el reposo de Dios aún sigue vigente. Y hoy precisamente es el día para hacer esa decisión de recibir, de aceptar, de creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Así que mientras haya un corazón que sea sensible a la voz del Espíritu Santo, que escuche ese llamado de Dios, aún hay tiempo para ser salvo. El reposo de Dios está disponible y solo Dios sabe cuál es el tiempo para cada persona. Muy bien, vamos al punto número 2. ¿Cuáles son los elementos del reposo de Dios? Muy bien, veamos los versículos 2 y 3. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así que el primer elemento que encontramos aquí en el reposo de Dios es la fe personal, el creer. Así que el primer requisito para la salvación del hombre es la fe. Oír el Evangelio es fundamental, es esencial, pero no es suficiente. Recordemos que los israelitas oyeron las buenas nuevas de ese reposo de Dios, pero no les sirvió de nada porque no las aceptaron. No confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas, en el Dios que les dio las promesas. El mismo Dios les había dado la palabra, pero dice aquí la Escritura, no les aprovechó, no las aplicaron en sus vidas. Ahí vemos la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, de oír la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y de aplicar esa palabra de Dios a sus vidas. Así que no sirve de nada que oigamos la palabra de Dios si no la creemos. Y ese es el énfasis que se hace aquí. De tal manera que oír el Evangelio, las buenas noticias de ese reposo de Dios, de la salvación, pues no va a producir ningún beneficio, no va a producir ninguna ganancia a ninguna persona en ningún momento de sus vidas, a menos que se oiga este mensaje del Evangelio acompañado de fe. Y muchos de estos que han escuchado el Evangelio, ¿sí?, un día tendrán que enfrentarse al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice él allí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De tal manera que lo que ellos conocían y lo que ellos hacían no estaba respaldado por la fe. El pueblo judío estaba orgulloso de tener la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, y hacían todos los rituales que Dios les había indicado. Se sentían orgullosos porque eran descendientes de Abraham, pero el Señor Jesucristo les advirtió que los verdaderos hijos de Abraham actuarían como Abraham, como él mismo lo declara allí en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 39, donde dice así la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por ejemplo, si usted infringe una ley de tránsito y la autoridad lo detiene y le impone un comparendo,
usted no se trataría de defender diciendo es que yo conozco el código de tránsito, yo conozco la norma, ¿eh? Eso no lo hace inocente. Al contrario, lo hace aún más responsable, porque usted conoce la norma y tiene que conducir de acuerdo a esas normas de tránsito. De tal manera que conocer la ley, pues va a ser únicamente ventajoso si obedecemos la ley. El apóstol Pablo le declara esto a los romanos, allí en el capítulo 2, verso 25, donde dice así la palabra de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y aquí Pablo les está hablando precisamente a los judíos. Así que el ser judío en el antiguo pacto no era asunto de tener la ley, sino de obedecer la ley. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto el ser cristiano no es asunto de conocer el evangelio, sino de confiar en el evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Ahora, el que alguien diga que es cristiano porque tiene una Biblia, o porque lee la Biblia, o porque la conoce, o porque cada domingo va a sus reuniones a la iglesia, e incluso porque enseña la Biblia, no lo hace cristiano. Lo único que hace cristiano a una persona es confiar plenamente en aquel de quien la Biblia testifica, en, en aquel cuyo entregó su vida allí en la cruz del Calvario. El mismo Señor Jesucristo les advierte allí a los judíos en Juan 5:39, donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que la cuestión no solamente es conocimiento u obras, sino fe, creer en esa obra del Señor Jesucristo. Y vemos cómo el apóstol Pablo también se regocijaba y estaba feliz por los cristianos de Tesalónica, porque ellos aceptaron, recibieron el Evangelio como la palabra de Dios y lo creían. Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que esto lo que significa realmente es que debemos entregar toda nuestra vida al señorío y al control absoluto de Cristo en nuestra vida. Así que esta es una verdad absoluta. Todos los que han creído entrarán en el reposo de Dios, y los que no han creído no entrarán en el reposo de Dios. De tal manera que debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado con las cosas que nosotros creemos. Así que el Evangelio, que son las buenas noticias, las buenas nuevas, solamente será bueno para quienes lo aceptan, lo creen de todo corazón. Aquí es importante también mencionar que se habla acerca del reposo de Dios. Él está hablando de mi reposo. Y aquí el reposo de Dios pues se refiere a la obra en la creación. Dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios ya lo hizo todo y Dios terminó su obra. De la misma manera también se refiere al reposo que nos da en Cristo. Y esto está al alcance de todos, por medio de la fe. Todos aquellos que quieran entrar y participar en el reposo de Dios. Ese reposo está abierto a todos los que creen. Ahora, cuando el Señor Dios terminó la creación, Él dijo que todo lo que había creado era bueno
Y cuando creó al hombre y a la mujer, dice que era bueno en gran manera. Dios le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaban aquí en la tierra para poder vivir, inclusive el uno al otro, para que tuvieran una vida completa, una vida bella, una vida satisfactoria y aún más importante, una comunión perfecta con Dios. De tal manera que Dios podía descansar y ellos también podían descansar plenamente en Dios. Muy bien, veamos el versículo 4. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El día de reposo, el día sábado, se instituyó como un símbolo del verdadero descanso, del verdadero reposo que vendría en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él era el Señor del día de reposo. Así que cuando vino el verdadero reposo, ya el símbolo pues no era necesario. Como lo menciona el apóstol Pablo ahí en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, imaginémonos a Adán y Eva allí en el huerto del Edén, allí en el paraíso. Un hombre y una mujer justos delante de Dios. Dios los creó así. Ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios permanentemente y hablaban entre ellos también. Así que ellos estaban en el reposo, en su sentido original y más completo. O sea que dependían de Dios para todo. Ellos no estaban con preocupaciones, no tenían ansiedades, dolores, frustraciones ni tristezas, pues no necesitaban el perdón porque no habían pecado. No necesitaban consuelo, ¿por qué? Porque nunca estaban afligidos. No necesitaban que se les alentara porque nunca habían fracasado. ¿Qué era lo que realmente ellos necesitaban? La comunión con Dios, porque por Él fueron hechos. Él era su reposo. Dios era su reposo. Así que Dios completó su obra perfecta y descansó. Y su obra perfecta, el hombre y la mujer, ahora podían descansar en Dios. Pero recordemos que algo realmente aterrador ocurrió. Satanás se hizo presente allí en la escena y comenzó a poner duda en el corazón de ellos, a cuestionar la palabra, la integridad y el amor de Dios. Y Adán y Eva pues decidieron creerle a Satanás y confiaron en Satanás antes que en Dios. Así que perdieron totalmente la confianza en Dios, perdieron ese reposo divino. Así que desde esa época el hombre está separado de Dios. No solamente es un pecador, sino que el hombre perdió toda su tranquilidad. Y precisamente el propósito de la Biblia y de toda la obra de Dios en la historia del hombre tiene una razón. Y esa razón es llevar nuevamente al hombre de vuelta a ese reposo divino. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios para poder quitar esa barrera que separaba del hombre del reposo de Dios? Pues enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para nuevamente proveerle al hombre ese descanso en su Creador. Y por medio de la muerte del Señor Jesucristo, Él vuelve a ofrecer vida a los hombres. Reposo aquí es otra palabra para vida. La vida como Dios quería que fuera. Así que aún las personas que vivieron antes del Señor Jesucristo fueron salvas por lo que Dios iba a hacer mediante su Hijo.
Así que el Señor Jesucristo cargó los pecados pasados y futuros, y el reposo de Dios ahora está disponible para todo aquel que se acerca a Él y crea. Ahora, todos aquellos que vagaron por el desierto y que murieron allí en el desierto, no solamente se perdieron de Canaán, de la tierra prometida, sino que también perdieron la vida eterna, de la cual Canaán era solamente un símbolo. El segundo elemento del reposo de Dios, pues es su decreto. Veamos lo que dice los versos 5 y 6. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Dios mismo fue quien proveyó el camino para que el hombre entrara nuevamente en ese reposo de él. Por eso la palabra dice que falta que algunos entren en él. Cuando el hombre perdió el reposo divino, Dios comienza a poner en ejecución ese proceso de recuperación. ¿Cómo? Pues por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, y su sacrificio allí en la cruz. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él. Y su plan perfecto no iba a dañarse por un arcángel rebelde o por una humanidad incrédula. Así que por un decreto divino, siempre ha habido un remanente de creyentes, un remanente fiel. Como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, verso 5, donde dice así la palabra del Señor. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El camino al reposo del Señor siempre ha sido un camino angosto y solo unos pocos lo han encontrado. Pero aún algunos más deben entrar porque ese es el propósito de Dios y ese propósito se cumple. Así que Él diseñó por decreto un reposo para la humanidad. Por tanto, algunos humanos entrarán en ese reposo de Dios. Así que el reposo de Dios permanece. Ahora, ese decreto divino, ese decreto de Dios es un decreto soberano. Sin ese decreto del Señor, la fe del hombre pues no tendría sentido, carecería de todo valor. Así que la salvación viene de Dios cuando Él envía a su Hijo para que los hombres sean salvos. Pero el hombre debe escuchar el evangelio del reino de Dios y debe volcar totalmente su confianza en ese mensajero, en el Hijo de Dios, quien es quien nos salva realmente. Así que podemos recibir la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Él planeó salvarnos desde la fundación del mundo, aún desde antes de que el mundo fuera creado. Y esto es precisamente lo que se define como la predestinación. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 44. Dice así el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo reafirma nuevamente en el verso 65 del mismo capítulo. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. De tal manera que tenemos que creer en la obra que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz, para que esa redención, para que esa salvación sea aplicada en nosotros. Ahora podemos tener la salvación porque Dios quiere que seamos salvos. Pero ojo, la desobediencia nos puede mantener afuera de esa salvación. Muy bien, continuemos con el versículo 7.
Allí encontramos ese tercer elemento del reposo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ese tercer elemento precisamente es un término. Es Dios quien determina un día, hoy. Así que la oportunidad de entrar y gozar de el reposo del Señor permanece, pero no va a permanecer indefinidamente. La era de la gracia no es para siempre. Por eso tenemos que estar atentos al término que Dios coloca aquí en su palabra. Por eso precisamente el apóstol Pablo allí en 2 Colosenses 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que lo que el autor nos está diciendo aquí es que una persona no tiene más que su vida en la tierra para creer en Dios. No hay más oportunidades. Así que Dios limita el tiempo para la salvación. Y este es el hoy de Dios. Este es el momento. Este es el único día, la única oportunidad en la que podemos nosotros estar seguros y confiar en Él. Muy bien, ya hemos visto dos cosas sobre el reposo de Dios. Su disponibilidad, la disponibilidad del reposo de Dios y los elementos que conforman ese reposo de Dios. Muy bien, entremos al tercer aspecto. ¿Cuál es la naturaleza de ese reposo de Dios? Veamos los versículos 8, 9 y 10. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El reposo del cual se está hablando aquí, pues no es ese descanso físico en la tierra de Canaán. Ese simplemente era una imagen de lo que habría de venir. Por eso la palabra dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y el reposo verdadero de Dios no viene por medio ni de Moisés, ni de Josué, ni de David. Viene solo y exclusivamente por medio de el Señor Jesucristo. Ahora, es verdad que el reposo de Dios y la confianza que podemos tener en las promesas que Él nos ha hecho, pues trae descanso para nuestras vidas, alivia nuestros nervios, las tensiones y aún los problemas físicos. Pero el reposo de Dios no es esencialmente físico. Estas son cosas derivadas de su reposo. Hay muchas sectas que prometen a sus seguidores la felicidad, la riqueza, la salud en esta vida. Y el evangelio de la prosperidad es una de ellas. Pero la Biblia no hace semejante cosa. El reposo que Dios está prometiendo aquí no es físico, es un reposo espiritual, independientemente de los beneficios físicos o de todos los beneficios que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Así que lo que el Señor nos está prometiendo aquí es un reposo espiritual, es la bendición espiritual. Y podemos ver que algunos de los creyentes que son fieles al Señor son personas supremamente ocupadas, son personas que están trabajando fuertemente, a veces incluso tienen aflicciones y problemas, pero están en el reposo de la salvación divina. Y la palabra de Dios dice aquí que hay un reposo para el pueblo de Dios, y aquí se refiere a Israel. El reposo espiritual que Dios prometió, lo prometió primero al pueblo de Israel. Y este reposo finalmente se dará también para el pueblo de Israel. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Así que ese reposo también es futuro. Y lo menciona precisamente el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo
14, verso 13, donde dice así la palabra del Señor. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De tal manera que en el día final cesaremos de todos nuestros trabajos, de todos nuestros esfuerzos, de todas nuestras obras, y entraremos en la presencia del Señor Jesucristo. Así que todo el pueblo de Dios cesará de sus obras y descansará, como lo hizo Dios cuando terminó la creación. Y esto precisamente es la realidad del reposo del sábado. Muy bien, y el cuarto aspecto del reposo de Dios lo encontramos en los versículos 11 al 13, donde dice así la palabra del Señor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este cuarto aspecto es la necesidad del reposo de Dios, que es urgente. Así que toda persona debería asegurar con diligencia, con preocupación, con un intenso deseo el reposo de Dios. Ahora, no es que alguien que quiera pueda alcanzarlo por sí mismo, sino que debería buscar con diligencia entrar en ese reposo de Dios por medio de la fe, antes de que se pierda esa oportunidad, como ocurrió con los israelitas en el desierto. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Aquí dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que discierne los pensamientos, que discierne las intenciones del corazón. Y aquí lo que el autor nos está diciendo es que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra activa, continua, permanente, que llega hasta las partes más íntimas del corazón del hombre para ver si cree de verdad o no. De tal manera que la palabra de Dios no solamente trae salvación, trae consuelo, trae aliento, alimento, sanidad. La palabra de Dios también es una herramienta de juicio, una herramienta de ejecución. En el día del juicio, la palabra de Dios penetrará, la palabra de Dios desnudará los corazones de los que no han confiado en Cristo. Así que toda falsedad, toda hipocresía quedará al descubierto. Así que no será por nuestra confesión de fe, ni por una larga y buena lista de obras. Nada de eso va a contar. Que dice que serán solamente a través de los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios discierne perfectamente, analiza todos los hechos, y no solamente los hechos, sino los motivos, las intenciones, las creencias, algo que ningún ser humano podría hacer o discernir. La espada de la palabra de Dios no cometerá ningún error en el juicio o en la ejecución. Se van a quitar todas las caretas, se van a quitar todos los disfraces, y la persona real quedará a la vista de todos. Y cuando aquí la palabra de Dios dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí esta palabra abierta nos está hablando de estar cara a cara, de estar frente a frente con la verdad perfecta sobre Dios y sobre sí mismo y sobre la obra del Señor Jesucristo. Y ese día del juicio llegará,
un juicio perfecto, un juicio veraz. Pero hoy tenemos ante nosotros esa promesa maravillosa del reposo de Dios. Así que, ¿por qué endurecer su corazón a Dios? Así que entremos en ese reposo de Dios. ¿Y cómo podemos entrar en el reposo de Dios? Pues es precisamente por creer con fe la palabra de Dios. Tenemos que permitir que esa palabra juzgue nuestros corazones, revele lo que hay en nuestros corazones. Israel se rebeló contra la palabra, no quería oír la voz de Dios. Y como resultado vagaron por el desierto durante 40 años y murieron allí. Por eso es necesario hoy en día que todos podamos escuchar la palabra, prestar atención a la palabra de Dios y creerla en nuestro corazón. Debemos crecer y madurar espiritualmente, pero para esto se requiere diligencia. Por eso es necesario, es fundamental aplicar con fidelidad la palabra de Dios a nuestra propia vida. Amado Dios, hoy clamamos, Señor, para que nuestros corazones no estén endurecidos por el pecado. Clamamos, oh Dios, que nuestros corazones no estén endurecidos por la incredulidad y por la desobediencia, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que prepare nuestros corazones cada día para que tu palabra, Señor, sea sembrada en ellos y den fruto abundante. Clamamos a ti, Señor, para que ese precioso reposo de Dios, la salvación, Señor, sea en cada uno de nosotros porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Pero también, Señor, clamamos por aquellos que solamente conocen el Evangelio, pero que no han creído en sus corazones. Porque un día, Señor, tu palabra misma revelará las intenciones, los deseos de sus corazones y sus propias creencias. Pedimos, Señor, que tu palabra produzca abundante fruto en nosotros y que ese reposo podamos disfrutarlo cada día plenamente, Señor, al estar contigo. Aunque sabemos, Señor, que la plenitud de la promesa se cumplirá el día en que estemos allí contigo disfrutando de tu presencia y de tu reposo. Gracias, Dios. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.